Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a presentar este libro tan magnífico. El dinero no cae del cielo, sale de tu bolsillo. Realmente he disfrutado mucho con su lectura, me ha hecho sonreír, me he divertido y sobre todo me ha hecho pensar sobre los problemas y las dificultades que tiene la economía española y la sociedad española. Este libro refleja muy bien, con inteligencia, con ironía y con verdad, lo que yo creo, y también Carlos, han sido los pecados de la sociedad española en estos últimos 20 años. Aquí, demasiadas personas creen que para tener un derecho basta con enunciarlo y defenderlo con insistencia y perseverancia, independientemente de la justicia o rigor de su propuesta. Que los derechos se pueden separar de las responsabilidades y de los compromisos que conllevan. Que los derechos son una cosa y los recursos económicos que necesitamos para financiar y para soportar esos derechos son otra cosa muy distinta. Y además, ¿por qué preocuparse? Si siempre tenemos al sector público para atender las necesidades de todos, que ofrecerá extensamente todo lo que necesitamos y además, a ser posible, gratis, que resulta más cómodo y así no hay coste. Y en este desconcierto y en esta confusión, una parte también importante de la sociedad no se atreve a contradecir estas expectativas y entonces recurrimos a la deuda o recurrimos a aumentar los impuestos para justificar ese conjunto de derechos que a veces de una manera irresponsable hemos sido capaces de establecer. Y así hemos llegado a una situación extraordinariamente difícil. La deuda de España, la deuda privada y la deuda pública, se sitúa en torno al 3,2 veces el Producto Interior Bruto. Debemos una cantidad enorme, muy superior a la que somos capaces de generar con nuestro trabajo durante un año. La deuda pública se está acercando al 100% del Producto Interior Bruto. Estamos en torno al 96%. Y en Navarra, en muy poco tiempo, hemos pasado de una deuda razonable de 600 millones de euros a 3.200 millones de euros. Por eso, este libro, como se dice en la portada, es la crítica de un ciudadano que observa perplejo y observa también preocupado el despilfarro y el desbarajuste de lo que está pasando, pensando cuándo se acabará la fiesta y llegará la resaca. Y desgraciadamente estamos en momentos en donde la resaca, el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad, el conjunto de la sociedad, ¿no? Las instituciones, los responsables políticos, los empresarios, los universitarios, los que trabajamos, los que trabajáis, es un esfuerzo muy importante para salir de esta situación tan difícil. Y es también la crítica de un economista, porque como buen economista, Carlos sabe, nos han enseñado eso en el primer curso de la facultad, que los recursos son escasos, que las necesidades son muy amplias, que tenemos un conjunto de alternativas para satisfacer esas necesidades y que tenemos que elegir. Y elegir significa tomar decisiones, sacrificar unas alternativas y seleccionar otras alternativas para, de una manera modesta, satisfacer una parte de esas necesidades que son enormes. El problema es que muchos en nuestra sociedad todavía no lo entienden. Así que, Carlos, muchas gracias por recordarnos con elegancia, con rigor y con ironía esas palabras de tu abuelo Román: casa la que puedas vivir y tierra la que puedas adquirir, porque la tierra, nuestro esfuerzo, estas son mis palabras, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo da casa, pero la casa no da tierra. Enhorabuena, Carlos, por tus magníficas ideas y reflexiones. Enhorabuena a la familia, porque veo aquí también que está la familia, tus
tus sobrinos, tus hijos, todos animando, y que todos podamos disfrutar, cuando acabe esta presentación, de un rato agradable comentando lo que nos ha parecido y lo que nos ha sugerido la lectura de este libro tan interesante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, pedir disculpas porque no puedo hablar sentado, así que me tengo que levantar. Y voy a ver si consigo poner esto que funciona aquí. A ver, hola, se oye perfectamente, ¿no? Pues venga. Bueno, primero de todo veo muchas caras conocidas para los que no me... Bueno, ya Emilio me ha hecho una presentación fantástica que debo agradecer. Soy Carlos Medrano, soy economista, todo lo que he comentado. Agradecer la presencia de amigos, familiares, de todo. Tenemos aquí compañeros de trabajo y amigos políticos incluso, que estén tranquilos, que no estorban. Me refiero al titular hoy de Navarra, que mis amigos del diario me han dedicado. Y bueno, seré breve, como dijo Fidel Castro, y fue el récord histórico de discurso en el año 1968. Si fueron 18 horas o antes, pero tranquilos que voy a ser breve, de verdad. Porque además, Emilio, si eres demasiado extenso, te aviso. O sea que... te sacaré la ropa, seguro. Bueno, lo primero de todo, en el libro viene una serie de agradecimientos. Primero de todo, pues agradezco a Emilio que esté aquí, a más gente como Luis Castilla, Javier, Amelia. Bueno, os agradezco a todos, a mi familia, por supuesto. Y no me quiero poner nervioso, quiero ir al grano, porque ¿de qué va el libro? Pues el libro habla de la crisis económica, desmanes financieros, políticos incompetentes, población analfabeta, financieramente hablando, y el emprendedor formado y capaz, importante, como antítesis de los sujetos pasivos que esperan que el Estado les solucione todo. Esta es una frase bastante larga, pero oye, ¿eres capaz de hacer una frase? Pues un poco larga, pero esto es el libro. Entonces yo empecé a escribir, he hecho una página web que tenéis ahí para promocionar el libro, y yo empecé por el tema de la educación financiera a escribir, porque vi, hablando de los planes de pensiones que se promocionaban, y yo pues no consideraba que esa no era una buena opción de inversión, y hablé del triángulo de la rentabilidad. En el primero, la rentabilidad, la liquidez y el riesgo, que es lo que tiene que ver uno en cualquier inversión, son todas inversas. Si una sube, la otra baja. Por eso cuando las preferentes, por ejemplo, nos daban mucha rentabilidad, también tenían mucho riesgo. Esto hay que tener en cuenta, ¿no? Y la liquidez de los planes de pensiones, son cosas que he tratado. Daniel Lacalle, una de las personas que hemos tenido aquí en Pamplona hace poco, que nos contaba esto, ¿no? Que el dinero no es gratis, la deuda no es un derecho y las deudas siempre se pagan. Porque si el Estado no paga las deudas, ¿qué pasa? Pues que al final el dinero se va del país, empobrecimiento y demás, con lo cual se terminan pagando, porque nadie nos va a dar, no nos van a volver a financiar. Entonces, también nos encontramos con otras citas como que es difícil que alguien entienda algo cuando su salario depende de no entender. ¿Y esto a quién se lo dedico? Pues a los economistas, que hay muchos también. Y que, no vamos a hablar de las predicciones de FMI y demás, pero muchos que, claro, si a mí me pagan por decir esto, ¿verdad? Y yo, pues, dependo de esto, pues, lógicamente no tengo intereses de decir lo contrario, ¿vale? La corrupción. Yo la corrupción no la he tratado mucho. Para mí es un problema sencillo. El corrupto debe ir a la cárcel y debemos señalarle todo con el dedo, ¿no? Todos tenemos que señalarle. Lo que tenemos que tener cuidado es la gente que ampara, que oculta y que se pone por el medio, y las zonas grises. Esos son los problemas. Pero el corrupto a la cárcel y punto. Lo que es cierto es que es un grave problema, obviamente. John Maynard Keynes es alguien al que se habla, pero solo se habla la mitad. Solo se habla para gastar más. Keynes decía que cuando había crisis económica había que gastar más, pero se olvida la otra parte que decía Keynes, que cuando había crecimiento económico había que ahorrar, el Estado debía ahorrar para tener para gastar cuando no había. O sea, solamente se acuerdan de la mitad de Keynes. Entonces, pero sí que hay una cita muy interesante de Keynes, porque yo creo que todo economista, y aquí está mi amigo Abel, todos tenemos el puntillo de influir en la sociedad, tenemos ese punto, ¿verdad, Abel?, de querer influir. Y ya lo decía Keynes, si veis la frase: las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree.
en realidad el mundo está gobernado por poco más que esto. La importancia de las ideas y de la economía y todo lo que vive, y es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Es la moda que pongo ahí arriba. ¿Qué moda estamos? Ha habido modas de el equilibrio presupuestario, hay modas de un poco de déficit no pasa nada, hay modas de es mejor inflación para que haya menos deuda. Ahora, ¿qué moda estamos? Bueno, el estado del bienestar es una cosa que me ha preocupado y he escrito por ello, sin entrar en que al final es una decisión de los ciudadanos. Los ciudadanos hemos decidido que queremos un estado de bienestar, ¿vale? De acuerdo, pero hay que conocerlo y hay que saber que esto tiene un coste, ¿vale? La prosperidad ha permitido la creación del estado de bienestar y hay unos datos importantes. Europa tiene el 5% de la población mundial, el 8% del PIB y el 20% del gasto público. Compitiendo en una economía global, pues tenemos que ser muy eficientes para poder soportar ese 20%, partiendo de la base que es una decisión ciudadana. O el bienestar del Estado. El Estado, bueno, pues que nos oprime y que también hay ahora pues que nos quejamos de que suben los impuestos y que, bueno, que nos agobia. La vaca. Me gustan mucho las imágenes, porque el 58% de la población tenemos preponderante la vista. Entonces aquí estáis viendo todos la vaca. ¿Y qué tendrá que ver la vaca? Tiene que ver con el profesor Argandoña, que decía esto: engordar la vaca para que dé el máximo de leche posible. La vaca es la economía y la leche es el estado del bienestar. Si queremos un estado de bienestar, lo que tiene que haber es una vaca que sea capaz de dar leche, que dé mucha leche. Para eso necesitamos una economía fuerte y que sea capaz de abastecernos. Los ciudadanos deben saber que el estado de bienestar debe ser sostenible, que podamos soportarlo y sostenerlo. Lo que decíamos de las modas, un poco de inflación no pasa nada. De hecho ahora hay hasta catedráticos de la Autónoma de Barcelona diciendo: oye, pues, si tuviéramos un 10% de inflación, la deuda sería un 90%. Pero claro, esto un poco no pasa nada, pero si fuera el 100% no tendríamos nada de deuda, ¿verdad? O sea, las cosas no son tan sencillas. O por la parte del déficit, un poco de déficit no pasa nada, pero eso es como el colgate, ¿no? La pasta dentífrica, que sacarla es fácil, pero luego meterla es más difícil. Y la deuda, que aquí en Navarra dice: oye, en Navarra podemos endeudarnos más. Y sí podíamos endeudarnos más, pero claro, luego, ¿quién le pone el coto a la deuda? ¿Vale? Porque tenemos que tener en cuenta que hay un límite de deuda, que es que la deuda nos la deja alguien, y ese alguien puede decir: hasta aquí, no te dejo más. Y entonces tenemos un problema, porque si no controlamos el déficit, la deuda va creciendo. Y el proteccionismo económico. Oye, son industrias estratégicas para el país. Con esa excusa, ¿qué hacemos? Ponemos trabas a que la economía esté abierta y compitamos con otros países. Pero claro, al principio no pasa nada, pero con el tiempo tenemos una industria obsoleta, que no es competitiva, tenemos unos precios muy caros y tenemos un sector que ahora, ¿qué hacemos con este sector? Es un problema también. Con lo cual, otra de las discusiones que está es el tema de público y privado, que me han preguntado también en el periódico. Entonces, ¿qué? ¿Público o privado? Pues ni público ni privado. ¿La clave cuál es? Eficiente. ¿Qué quiero decir con eficiente? La satisfacción. ¿El usuario está satisfecho? Un 8 sobre 10. Muy bien. ¿Cuál es el coste? ¿El coste es ajustado o no es ajustado? ¿Vale? El tema del coste es muy importante, el tema del control, y que sea público o privado, en principio a mí no me importa si es eficiente, ¿vale? Luis Garicano, bueno, pues ha escrito un libro que yo recomiendo, El dilema de España, en el cual nos plantea ser la Dinamarca del Sur, un país moderno, abierto, competitivo, o la Venezuela de Europa, por el resurgir del populismo. ¿El populismo qué es? Os voy a dar todo, votadme, A ver si me acuerdo de la cita como era, algo así que... Si le das a un pez a uno, le quitas el hambre para cenar. Y si se lo das, si le das un pez, te bota, no me acuerdo, si le quitas el pez a uno y se lo das a otro, entonces te bota. Algo así era la cita. La cuestión de medir, la administración, con el modelo FQM, y aquí Emilio hemos hablado varios temas de estos, ¿no? Que hay que medir, hay que controlar al sector público. ¿Para qué? Pues para que dé satisfacción y para que sea ajustado en costes. Y los políticos. La política es quizá la única profesión para la que no se considera necesaria preparación alguna. Robert Louis Stevenson. Pero la cuestión es, ¿son los culpables los políticos? ¿Qué hay de los economistas? Por cierto, un poco de autocrítica, ¿no? Todos, cuando firmamos la hipoteca, cuando firmamos las preferentes, ¿vale? Errar es humano, pero echarle la culpa a los demás es más humano todavía.
Y una cosa que yo he subrayado muchas veces, Luis, y yo estoy como un pesado, con el tema de la cultura financiera, y en este caso del analfabetismo financiero, que para mí es un peligro nacional, en rojo. Nosotros, me decían, oye, que no va a haber pensiones, me decían hoy en la radio Miquel Muez, ¿qué opinas tú? Pues yo creo que no va a haber pensiones, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es que la gente sea capaz de tener educación financiera para gestionar bien su dinero, para ahorrar, y ese dinero para invertirlo. Primer objetivo, le decía yo medio en broma, pero completamente en serio, que no nos roben. Segundo objetivo, no perder dinero. Y tercero, ser capaz de tener rentas. Lo que digo muchas veces, oye, el piso de la playa está bien si tú lo alquilas a través de alguna página web en Inglaterra y entonces te sacas un dinerillo y cuando eres mayor tienes ahí una... Digo eso porque es un ejemplo muy fácil, pero todo lo que sean... Lo importante es tener rentas, ¿vale? Robert Kiyosaki habla del solucionador de problemas, ¿no? La gente, no hay suficientes solucionadores de problemas para tanta gente que quiere que el Estado o alguien le solucione sus problemas. Yo reivindico el individuo y que nosotros seamos capaces de salir adelante y demás. La crítica en base a la sinceridad y al respeto, para mí es importante. Yo soy crítico, pero con sinceridad. Yo no represento a nadie más que a mí mismo, y lo que digo, lo digo a riesgo de equivocarme. Y el respeto, que no es que le falto respeto a nadie, sino que yo digo unas ideas, y ha habido gente que está en contra y me las ha rebatido. Bueno, pues ahí hemos llegado a otro sitio y hemos discutido, y así es como, en esa discusión llegamos a conclusiones. Y luego voy a acabar un poco positivo, aunque ya decía John Kenneth Galbraith, que es este señor de ahí abajo, que la única función de las previsiones económicas es hacer que la astrología parezca una ciencia respetable. Decía Bill Clinton a George Bush padre y ganó las elecciones, es la economía, estúpido. ¿Y por qué digo eso? Porque el amigo Ignacio de la Torre, que estudia aquí en Pamplona, dice, son los fundamentales, idiota. Es que los fundamentales de la economía española han mejorado mucho. Y quiero acabar un poco en positivo, con algunos datos, tranquilos. Tengo como 50 gráficas, pero no las voy a poner. The pain in Spain isn't hard to explain. Así nos trataba Paul Krugman, premio Nobel de Economía, en el The Economist. ¿Veis el toro? No sé si se ve bien al toro ahí, que le cae la S encima y cataplov. Lo del premio Nobel de Economía iba a decir que está sobrevalorado. Porque el premio Nobel de Economía lo tiene Paul Krugman y lo tiene también Milton Friedman, por decir justo lo contrario. ¿Vale? Por eso digo que hay que ponerlo en su sitio. ¿Vale? En cualquier caso, Ignacio de la Torre, del Grupo Arcano, con el cual estoy bastante de acuerdo, ya veis lo que hace, el toro le da un golpe al aire y sube para arriba otra vez. ¿Por qué? Porque la verdad que han cambiado los fundamentales de la economía en base a 3 puntos. Primero, somos una potencia exportadora, solo por detrás de Alemania. Estos son los cambios que ha habido durante la crisis. El consumo interno empieza a mejorar por el paro ya se ha estabilizado, incluso ha mejorado un poquito, y por la inflación, porque como hay inflación, al final tenemos más dinero disponible para consumir. Y por último, el potencial de crecimiento. El potencial de crecimiento es, oye, ¿y en España qué es lo normal? Lo normal no era 2007, ni tampoco lo normal es 2013. En el tema de los vehículos, pues ya veis, el año pasado se vendieron 600.000 vehículos en España, cuando lo normal son 1.300.000. En el tema de la vivienda, el año pasado se construyeron 35.000 viviendas, cuando lo normal son 250.000, no las 700.000 que se hicieron en 2007. Entonces, cuando digo que hay un potencial de crecimiento, ¿qué quiere decir? Que desde ese mínimo hasta lo que es lo normal, hay un potencial de crecimiento que en 5 o 6 años, si esto va como tiene que ser y no pincha por algún sitio, en un principio lo normal es que esto suba para arriba. Por eso vienen los extranjeros. Carlos Slim, que el año pasado compró 400 oficinas de la Caixa. Que luego, por cierto, estos son rentas a lo bestia. Ha comprado 400 oficinas de la Caixa le paga una renta por las 400 oficinas. Bill Gates pues fue bastante sonado porque compró FCC, un porcentaje pequeño de la empresa, pero compró FCC, que también llamó la atención, y a unos precios nada baratos, por cierto. Bueno, pues... Y George Soros, este famoso especulador, que dicen pero que es uno de los hombres más ricos del mundo, ha entrado en España comprando pisos con sus fondos inmobiliarios, ¿vale? Entonces, oye, por eso vienen los extranjeros. Yo casi lo voy a dejar aquí. El desempleo obviamente es muy alto, no se puede hablar de una recuperación sin solucionar este problema, pero yo soy optimista, tenemos ahorro. Bueno, yo esto de las gráficas no me atrevo a seguir, porque
podría venirme arriba, ¿verdad, Emilio? Sí, a ver, y ya esto lo vamos a dejar aquí. Con lo cual, lo que quiero yo es terminar con un mensaje positivo, que un país de emprendedores, y aunque la moda del emprendedor ya está un poco pasada ya, porque pasa, el tema ya... bueno, pero yo creo que en un país de emprendedores siempre tiene futuro y que los indicadores y los fundamentales de la economía son muy buenos, con lo cual quiero acabar en positivo, pero sin olvidarme de que soy crítico y que seguiré escribiendo pues lo que tenga que escribir. Y muchas gracias a todos de verdad por venir, ¿vale? Vamos a hacerlo, si os parece, un poco también tranquilo. ¿No? Si alguno de vosotros os apetece intervenir y hacer algún comentario. Yo de Tudela, lo de la economía sumergida, podrías hacer un breve tal. Y luego la última en Málaga con los cursos de formación que ha sido público hoy en la radio, es que es el colmo de los colmos. Y yo creo que vosotros que podéis hablar con más libertad, tendríais que ser más cañeros, porque la realidad de la calle es palpable. A ver, del tema, perdona, me dices primero de economía sumergida, los dos, y el otro la corrupción, ¿no? Sí, bueno, sí, que sois demasiado suaves. Es que vas en la calle cualquier conversación de café y entre nosotros somos más cañeros. Creo que luego es una crítica muy grande la que hacéis. Sí, críticas un poquito. Bueno, yo por una parte, sí, yo ya he dicho que yo de corrupción he escrito poco, la verdad. Porque yo creo que el problema de la corrupción es un tema judicial y lo que hay que hacer es que hay buenos jueces en este país, darle los medios, por cierto, para que se juzgue rápido. El problema que tenemos es que la gente va a la cárcel a los 5 años, 6, 7, y entonces ¿hay justicia? Pues hombre. El tema de la corrupción es que yo ya te digo, para mí es muy sencillo, jueces y a la cárcel. Darle medio a los jueces para que demuestren la culpabilidad a la cárcel. Por cierto, que salgan cuando paguen lo que han robado con intereses. Porque eso de que salen y tal, no, cuando aparezca el dinero. Del tema me has comentado de que soy suave y que no critico. Bueno, sí, a ver, criticas, pero suave, que tendrías que ser más cañón. Eres de los pocos que nos habla con libertad. A mí cuando nos dices una clase en la Asociación de Empresarios, me llamó la atención que te diferencias. Que lo haces bien, pero que deberías de ser más cañeros porque la realidad de la calle, las conversaciones, pues ya lo veremos. Bueno, yo tengo ¿sabes lo que pasa? Cada uno tiene su estilo. Yo procuro ser crítico, siempre dando argumentos, siempre basándome en datos y tratar de convencer, que es mi objetivo. De meter caña no, porque yo, si fuera, por ejemplo, que quisiera criticar para señalarle a alguien, pero yo lo único que quiero es señalar lo que no está bien en base a lo que creo que yo está bien. Y el tema de meterle caña, pues es que no es mi estilo, la verdad. Sí, de la economía sumergida. Mira, el tema de los impuestos, hay un problema, es que cuando subes los impuestos, ya lo dijo Laffer, la curva de Laffer famosa, muy famosa para mí, claro, pero bueno, por otra parte, pero mira, ya se verdad lo que hablamos, es que el problema, a ver, sí, ¿verdad? Estamos los frikis aquí. Bueno, lo que pasa es que cuando tú subes los impuestos, tú recaudas más, hasta que un punto que ya no recaudas más y que recaudas menos. Es decir, que si el ejemplo del IRPF, si yo gano 10.000 euros más y doy 1.000 euros al Estado, pues bueno, me compensa. Si yo gano 10.000 euros más y doy 9.000 al Estado, y yo son 1.000 para mí, digo, pues va a ser que a las tardes no voy a trabajar. Ese es un problema que hay, ¿no? El subir los impuestos tiene también otra pega, y es que es más interesante defraudar. El que tiene dudas dice, oh, es que si defraudo es más lo que voy a aprovechar, digamos que me aprovecho más. Entonces la economía sumergida, creo que como se han subido los impuestos puede que haya habido este incremento, y lo que hay que hacer es lógicamente pues es también lo mismo. Yo la parte de incumplimiento de la ley vuelvo a lo mismo, pues que se haga inspección y que se cumpla. ¿Por qué? Porque a mí una cosa que también te digo, el mercado tiene que ser las reglas iguales para todos. Si tú estás como autónomo y el otro está con economía sumergida, pues lógicamente no podéis competir. Igual tú tienes que cerrar y el otro es el que... O sea, es un tema también, lo mismo que la corrupción, el tema legal, oye, jueces y cumplimiento de la ley. Aunque yo creo que también los impuestos, pues hay que revisarlos y lo creemos, no solamente lo creo yo, lo cree la Administración Central, la de Navarra y demás, que están analizando y estudiando los cambios. Pero bueno, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Por allí, Ángel? Buenas tardes. Yo
preguntarte, a ver lo que opinas, ¿no? De la situación que estamos sufriendo los empresarios, ¿no? De la diferencia que nos encontramos con el IRPF de las comunidades que nos rodean, o del impuesto de sociedades, ¿no? Del no asentimiento por parte de los parlamentarios que tenemos en Navarra en una dirección contraria de la que realizan fuera de Navarra, y no están aceptando esos cambios para que nosotros seamos competitivos, ¿no? Estamos en el 52 cuando podríamos estar en el 48, estamos en impuesto de sociedades con unas diferencias que, como no las acoplemos, no vamos a poder ser competitivos. Y eso me gustaría saber qué opináis, y ahí sí que deberías de estar dando, que ya lo haces de vez en cuando, pero sí, bueno, precisamente hoy. ¿Por qué? Porque el tema de los impuestos, ¿qué pasa? Que nosotros en Navarra, bueno, pues hubo un levantamiento contra Gamazo, la famosa gamazada en contra de la subida de impuestos, y de ahí viene en parte pues digamos así, esa rebelión contra la subida de impuestos de Madrid. De ahí vienen en parte los fueros, y la estatua de los fueros fue que se cogió dinero, y como no hizo falta, no sé, porque en aquellos años era muy peligroso, acordados de las guerras carlistas, o sea que no sé qué hubieran hecho con ese dinero, probablemente hubiera habido lío. Como no se gastó en ninguna maldad, también teniendo en cuenta eso, pues lo que se hizo la estatua. O sea, el tema de los fueros aquí lo tenemos en las principales plazas y calles de Navarra, son la Plaza de los Fueros y la calle de los Fueros, no Plaza de los Fueros, creo que es la mayoría. Es decir, en Navarro tenemos eso, tenemos el tema de los impuestos, lo teníamos, diría yo. Y hay otra cosa, mi opinión obviamente, ¿cuál es? Yo creo en la competencia en el sector público y en el privado. ¿Por qué? Porque te hace que te espabiles. Si no tienes competencia, te relajas, así de simple. Entonces, la competencia entre regiones, que es algo que sé que está, pues nosotros tenemos que aprovechar la independencia que tenemos como Navarra para ser un poco mejor que los demás. Digo un poco porque también me consta que, y además ahora se va a negociar con Madrid, que no es fácil. ¿Por qué? Porque lo mismo, claro, pues al final es como toda negociación, por una parte tienes que dar, por otra tienes que responder, y yo no soy un experto, y alguno aquí tenemos, si quiere hablar, pero claro, el tema luego está la negociación del gobierno con respecto al Parlamento de Navarra, como está actualmente, y el juego de poderes y equilibrios. En el sentido de que, claro, igual harían más, pero si por otro lado tengo que ceder, yo el IRPF, creo que fue cosa de algún partido que quería subir incluso más los impuestos, pero claro, entonces esto te doy por aquí, esto te intento hacer por allá. La economía de lo posible y la política de la negociación, ¿no? Pero lógicamente nos puede salir caro. Yo creo que lo que se pueda tenemos que ser competitivos. No tenemos que ser un paraíso fiscal, que no hace falta, porque somos Europa, porque Navarra es rica, porque aquí hay una estabilidad jurídica. No es necesario ser un paraíso fiscal, tampoco un infierno fiscal. Pero sí que tenemos que ser muy competitivos. Que cuando haya un empresario piense en España, tenemos Navarra con toda la capacidad de los navarros, el trabajo, la fama, la honradez, las universidades y todo, la buena fama de Navarra, y además pagamos un poco menos de impuestos. Porque tampoco es la decisión final, pero una provincia que atrae capital extranjero es importantísimo. Me han entrado las ganas de intervenir. Ya, después de estar aquí en Cervillo, tú tienes que tener un papel modesto, porque realmente es Carlos el que le corresponde. Pues yo, por ejemplo, no estoy totalmente de acuerdo con las observaciones que decíais, ¿no? Yo creo que no podemos aspirar a ser una sociedad en donde los salarios sean sistemáticamente más bajos, los impuestos sistemáticamente más bajos, las cotizaciones sociales sistemáticamente más bajas. Yo creo que tenemos que aspirar a ser una sociedad en donde la productividad de las cosas, de nosotros, la capacidad para generar producto sea muy importante. Por tanto, deberíamos mirar, ¿no? Hemos hecho un ajuste muy importante de salarios en los últimos 3 o 4 años, pero ahora deberíamos pensar en cómo como sociedad mejoramos nuestra productividad, porque esta es la otra forma, como tú decías, de competir. Solo si somos una sociedad y tenemos unas empresas más productivas y más competitivas, podremos aspirar a lo que aspiramos todos, a vivir dignamente y a tener unos salarios razonables. Entonces estoy de acuerdo que estas distorsiones fiscales son muy negativas y hay que resolverlas, pero creo que como sociedad deberíamos pensar de qué manera, a través de la mejora del sistema educativo, a través, y de esto hablamos, de cómo mejoramos la formación profesional,
cómo mejoramos el papel de las universidades, cómo mejoramos la regulación y la intervención del sector público, por un lado, cómo mejoramos también el funcionamiento de los mercados, y yo creo que en eso estamos, el mercado de trabajo, los mercados financieros, y un tercer aspecto muy importante, que es cómo mejoramos nuestras empresas, la capacidad de nuestras empresas para generar valor y para generar beneficio. Entonces, deberíamos también mirar a ese lado de la ecuación, deberíamos mirar un poquito menos a China, en el sentido de salarios bajos y condiciones, porque ese no debe ser el modelo, y deberíamos mirar un poco más a Alemania, porque hay países que con salarios más elevados que los nuestros, contextos impositivos más complejos que los nuestros, son capaces de competir y de actuar con inteligencia en los mercados globales, ¿no? Y desde luego para mí, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que con Carlos discutiremos y, no, pero yo estoy de acuerdo, trataremos un poco de encontrar un camino, ¿no? que yo creo que como sociedad debemos encontrar. Estaba buscando esto. No lo he querido decir porque me parece bastante... Esto es lo que dice Ignacio de la Torre, España, o sea, Alemania 2004, España 2014. Dice Ignacio de la Torre que los fundamentales, y tiene razón, es decir, los fundamentales, que son los datos macro de Alemania en 2004, son parecidísimos a los de España 2014. Y él dice incluso que con ese potencial de crecimiento que tenemos, que España de aquí a 2020 va a ser una Alemania. Él dice eso, Luis Ignacio, yo quiero creer que tiene razón. ¿Por qué? Porque soy un optimista, porque me lo quiero creer. Pero es que es verdad, es que los datos son así. Lo que pasa es que ya sabemos que el tema de la predicción de la economía es similar a el señor del tiempo. O sea, a mí si me dicen, y ayer estoy mirando a ver qué tiempo va a hacer hoy, y digo, a ver, a las 7 de la tarde se hace malo. Y ponía que va a hacer 13 grados. Perdón, que a las 7 de la tarde no hacía 13 grados, No, hacía más. Cachila más, porque yo decía que haga malo para que venga más gente. Pero más, no tengo suficiente. Entonces, el señor del tiempo, ¿qué pasa? El señor del tiempo más o menos acierta de un día para otro. El fin de semana, el domingo, pero la semana que viene, oye, dentro de un mes, que no me cuente nada. El año pasado los franceses nos dijeron que no íbamos a tener verano. La economía es igual, acertar de aquí al tal, puedes acertar, ¿no? Pero aquí a medio y largo plazo, a mí esas universidades que hacen en Europa de 2050, digo, a ver qué han puesto estos, porque igual es gracioso y te hace una risa, ¿no? Pero sin más, Entonces, que yo, volviendo al tema, yo veo que España, estamos muy bien ahora, sinceramente. ¿Por qué están entrando los extranjeros a invertir? Porque es muy atractivo España. Bien es cierto que la bajada de salarios nos hace también más competitivos, que eso hay que decirlo, pero también es cierto que conforme la economía se vaya desarrollando, pues vendrá un mayor consumo, crecimiento, y esto tiene que tirar para adelante, y volver a lo normal, ni 2007 ni 2013, lo normal. ¿Alguna cuestión más por ahí? Sí, a mí me gustaría saber si crees en el sentimiento deflacionista, que no una deflación teórica. ¿Perdona, el sentimiento? Un sentimiento deflacionista que hay en la sociedad, que aunque no se refleja, por decirlo así, en los índices teóricos, pero es evidente que la frutería, el precio está cayendo progresivamente muchas cosas. Sí. O sea que la cantinela de que tenemos una inflación sostenida y baja es mi pregunta. Pues mira, a corto plazo, o vamos a decir, un poco de deflación es buena, porque yo voy al supermercado y compro la fruta más barata. Con lo cual, si yo voy y compro más barato, perdón, de maravilla. La deflación, ¿quién sufrió la deflación hace 85 años? Los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en la Gran Depresión, la Reserva Federal los que mandaban dijeron, no hay que hacer nada, la economía se soluciona sola. Y me esperaron a ver si se solucionaba. Entonces, ¿qué pasó? 1929 no se hizo nada, hasta el 33 no se hizo nada, fue un desastre. En base a que hay una fórmula que es la masa monetaria por la velocidad, cuidado que voy con una fórmula, que es igual a los precios por la renta. Entonces, la masa monetaria es lo que cayó. Ahora, ¿qué hicieron? Pues dejarla, que si caía, pues que cayese. La velocidad del dinero también cayó,
¿Qué diferencia han hecho ahora? Pues que ahora lo que han hecho ha sido aumentar la masa monetaria para que la ecuación de precios por renta se mantenga, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ¿qué pasó? Que al no lanzar más dinero al mercado en aquellos años, lo que provocó es que de la parte derecha de la fórmula, que era precios por renta, los precios bajaron, y la renta lógicamente también. Entonces los Estados Unidos sufrieron la deflación. ¿Hasta qué punto sufrieron? Oye, no sé si sabéis que en los años 30 en Estados Unidos los niños morían de hambre, con las tripas hinchadas, como en África. ¿Esto lo sabíais? Bueno, pues morían de hambre, tú. Esto es algo impresionante. Estados Unidos en el año 30 y algo morían de hambre los niños. En Oklahoma, las uvas de la ira, no sé la palabra, de Steinbeck, y morían de hambre, tú. Impresionante, pero cierto. Entonces, Estados Unidos ha sufrido la deflación, y claro, hace 85 años, pero bueno, los abuelos de los que viven ahora sí. Entonces, para Estados Unidos es muy importante controlar la deflación. Por eso han sido más agresivos a la hora de lanzar masa monetaria. ¿Me estoy explicando? Porque igual me lío un poco, no sé, no soy muy claro. Respecto a qué ha pasado aquí en Europa, Alemania, que sufrió en aquella misma época, un poco en los años 20, lo contrario. Alemania lo que pasó es que tuvo una inflación bestial, porque después de la Primera Guerra Mundial les pusieron las famosas condiciones que tenían que pagar todo lo que habían destrozado. ¿Y cómo lo pagaron? En base a sacar, a darle a la máquina de billetes. Cuando digo inflación, no sé si fueron millones, un porcentaje de millones, yo no sé el dato, no sé, millones. Cuando hablo de un aumento de precio de millón, había una anécdota de que una señora iba a comprar el pan, una señora mayor, con una carretilla llena de billetes por el pan, ¿no? Entonces la señora entra por el pan y sale y la habían robado, y se habían llevado la carretilla y ya me han dejado todos los billetes allá. Este es el chiste de Alemania. Entonces, los alemanes, que han sufrido una inflación tremenda. Por eso dices, ¿por qué hacen unas cosas unos y otras otras? Porque los abuelos les han contado unas cosas y a otros otras. Deflación, un poco, muy bien. Mucha deflación como en Estados Unidos, no la veo. Yo sinceramente no veo que exista ese problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de masa monetaria tenéis que tener en cuenta que se ha duplicado la masa monetaria, es decir, los billetes en circulación, en 7 años se ha duplicado la masa monetaria. El Navarro Martín de Azpilicueta, que no lo enseñan en la escuela y deberían enseñarlo, pues este buen hombre se llevó las manos en la cabeza porque en tiempos de Felipe II, bueno, en tiempos del oro de las Américas, pues fueron durante 100 años, se duplicó la masa monetaria. Y él decía, en España el dinero vale menos que en Francia porque en España hay más. Eso es la inflación. Fíjate, nuestro pactanés, Martín Azpilicueta. Entonces, como digo, el tema de la deflación, por resumir, yo no lo veo problema. Creo sinceramente que un poco de deflación pues está mejor. Si bajan un poquito, si quieres comprar algo y está más barato, pues mucho mejor. Hasta Warren Buffett dice, ¿qué opina usted? Que es muy inversor. Cuando baja la bolsa, ¿qué opina usted? De maravilla, me pongo lanzado a ver qué compro. O sea, la deflación un poco bien. Y el miedo a la deflación pues viene de esa raíz histórica que yo no veo ese problema. Bueno, pues yo creo que también, ¿no?, es importante acotar el tiempo y ser breves, ¿no? Hemos disfrutado de esta conversación pública con Carlos durante este rato, pero ahora podemos seguir disfrutando de una manera un poco más privada de esta conversación inteligente, porque habéis preparado ahí unos pequeños... Seguimos hablando y seguimos comentando las cosas que nos interesan y nos inquietan. Muchas gracias otra vez por la presencia, y Carlos, esperamos todos que sigas escribiendo y que nos sigas ilustrando y facilitando esa conversación inteligente con todos nosotros. Muchas gracias. Eso ya me lo contarás en la intimidad, ¿sabes? Gracias, Carlos. Seguimos la semana que viene. Nos vemos con tranquilidad cuando tengas un hueco. ¿Deflación eres tú? Bueno, Vincenzo, cuídate, hablamos.
Gracias.